Hay una guerra que no ves, pero que afecta cada decisión que tomas. No comenzó en la tierra ni entre los humanos, ni siquiera en el tiempo que conocemos. Es un conflicto más antiguo, más profundo y más personal de lo que te imaginas. La gran pregunta no es si existe el mal, sino dónde nació realmente. ¿Cómo puede surgir la rebelión en un universo creado perfecto? Si ocurrió una vez, ¿puede repetirse otra vez? La raíz fundamental del conflicto cósmico entre el bien y el mal no es externa, tampoco es circunstancial ni cultural. No comenzó con una acción visible, sino con una disposición interna, el orgullo. Todo inicia en el corazón de un ser creado, y este fue creado perfecto, identificado como el querubín protector. Ese ser, conocido como Lucifer, no fue creado malo, fue creado con belleza, con inteligencia y con una posición elevada en la presencia de Dios. El problema es mucho más profundo. El mal no surge por un defecto en la creación de Dios, sino por la corrupción voluntaria de una voluntad libre. Lucifer no fue obligado a rebelarse. Este eligió hacerlo y lo hizo no por ignorancia, sino por orgullo. Para entender la gravedad del asunto, debemos profundizar en la naturaleza del orgullo. No se trata simplemente de autoestima elevada o de satisfacción personal. En términos bíblicos y teológicos, el orgullo es una autoexaltación que desplaza a Dios del centro. Es el intento de ocupar un lugar que no nos corresponde. Lucifer era un querubín protector, una posición de alto respeto, de alta responsabilidad y de una cercanía con la gloria de Dios. Estaba en un entorno perfecto, sin pecado, sin corrupción externa. Y esto es clave, no puede atribuirse a una influencia negativa externa. El origen del mal, por lo tanto, no está en algo creado como malo, sino en la distorsión de algo bueno, la libertad. El orgullo comenzó como un pensamiento interno, el deseo de ser más, de elevarse por encima de su condición. Este pensamiento no fue confrontado ni rendido, fue cultivado. Y ese cultivo interno se transformó en una postura, luego en una intención y finalmente en una acción de rebelión abierta contra Dios. Aquí es donde el conflicto cósmico toma forma. No es simplemente una lucha por el poder, sino una confrontación del carácter. Dios representa el amor, la verdad, la justicia y la humildad, mientras que Lucifer, al dejar crecer el orgullo, comenzó a distorsionar esos atributos, presentando una alternativa basada en la autoexaltación, la autonomía absoluta y la desconfianza hacia Dios. El problema se amplifica porque este conflicto no quedó limitado al cielo. Lucifer, ahora Satanás, extiende su influencia hacia otros seres, introduciendo duda, cuestionamiento y finalmente rebelión. El pecado entra en el universo no como una imposición, sino como una persuasión. Y aquí está el punto crítico. La misma dinámica que inició el conflicto sigue operando hoy. El orgullo sigue siendo la raíz invisible de la mayoría de los pecados humanos. No siempre se manifiesta de forma evidente. A veces se disfraza de autosuficiencia, independencia espiritual o incluso de religiosidad sin rendición. Si el origen del conflicto fue orgullo, entonces la solución no puede ser superficial. No se trata solo de modificar conductas externas, sino de transformar el corazón. La respuesta al orgullo no es la humillación forzada, sino la humildad voluntaria. La solución bíblica es clara: reconocer la soberanía de Dios y restaurar su lugar en el centro de nuestras vidas. Donde el orgullo dice yo primero, la humildad dice Dios primero. Donde el orgullo busca exaltarse, la humildad se rinde. Pero esta transformación no ocurre por esfuerzo humano únicamente. Requiere una intervención divina. El mismo Dios que fue desafiado en el origen del conflicto es quien provee el camino para restaurar lo que el orgullo destruyó. La humildad no es debilidad, es alineación con la verdad. Es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Este cambio de perspectiva es esencial para desactivar la raíz del conflicto en nuestra vida.
Primero, implica un acto de conciencia, identificar el orgullo en sus formas más sutiles. No solo la arrogancia evidente, sino también en la resistencia a obedecer, en la necesidad de tener el control absoluto, en la incapacidad de reconocer los errores. Segundo, requiere arrepentimiento genuino, no como un sentimiento pasajero, sino como un cambio de dirección. El arrepentimiento confronta el orgullo, porque implica admitir que no somos el centro, que necesitamos gracia, que dependemos completamente de Dios. Tercero, demanda rendición diaria. El orgullo no desaparece de una vez. Es una inclinación que debe ser enfrentada constantemente. Cada decisión se convierte en una oportunidad para elegir entre la autoexaltación o la obediencia. Cuarto, la solución se encarna en un modelo perfecto, Cristo. Donde Lucifer quiso exaltarse, Cristo se humilló. Donde uno buscó ascender por sí mismo, el otro descendió voluntariamente. Este contraste no es casual, es la respuesta directa de Dios al problema del orgullo. Cristo no solo enseña humildad, Él la demuestra. Vive en dependencia del Padre, sirve en lugar de ser servido y entrega su vida en un acto supremo de amor. En Él vemos no solo la solución del pecado, sino la restauración del carácter que el orgullo deformó. Quinto, la comunidad juega un papel clave. El orgullo prospera en el aislamiento. La humildad se fortalece en las relaciones donde hay corrección, servicio y amor mutuo. La vida cristiana no está para vivirse en solitario. El conflicto cósmico no se resuelve simplemente en un evento futuro. Se está resolviendo ahora mismo, en cada corazón. La batalla que comenzó en el cielo entra en un campo de acción en la mente humana. Cada vez que eliges someter tu voluntad a la voluntad de Dios, estás tomando partido en esta guerra. El momento más decisivo del conflicto no fue solo la caída de Lucifer, sino la respuesta de Dios a esa caída. En lugar de destruir inmediatamente al rebelde, Dios permitió que el carácter del mal se revelara completamente. ¿Por qué? Porque este conflicto no se trata solo de poder, sino de la verdad. Dios no impone su gobierno, Él lo demuestra. Y en el punto más alto de esa demostración vemos el contraste absoluto. El orgullo busca exaltarse frente a la humildad que se sacrifica. Este contraste define el destino del universo y también el tuyo. El orgullo promueve elevación, pero termina en caída. La humildad parece un descenso, pero conduce a la verdadera exaltación. Esta es la paradoja del reino de Dios. La raíz del conflicto es clara. El orgullo que desafía a Dios, pero también lo es su resolución. La humildad que se rinde ante Él. La pregunta ya no es solo teológica, es personal. ¿Dónde está el orgullo en tu vida? ¿En qué áreas estás intentando ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios? No basta con entender el origen del conflicto. Es necesario tomar una decisión. Hoy tienes la oportunidad de interrumpir esa misma raíz que inició la rebelión en el cielo. No en teoría, sino en la práctica diaria. Haz un examen honesto. Identifica un área concreta donde has estado actuando desde el orgullo. Una relación, una decisión, una actitud y entrégala. No parcialmente, no con condiciones, sino totalmente. Practica la humildad de forma intencional. Escucha más, defiéndete menos. Obedece incluso cuando no entiendas completamente. Reconoce tus errores sin justificarte. Busca a Dios no solo por lo que Él puede darte, sino por quien Él es. Y sobre todo, mantén una perspectiva clara. El conflicto es real y tu vida forma parte de él. No eres un espectador, eres un participante. Elegir la humildad no es solo una virtud moral, es una declaración de lealtad en la mayor batalla de la historia. Hoy puedes decidir de qué lado estás.